Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Primera Hora aquí en Cine Plus, esta vez desde Guayaquil. Le ponemos a consideración de ustedes la siguiente agenda. Tendremos un debate entre el doctor Ramiro Terán, asambleísta por el MPD, y el doctor Juan Carlos Casinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, para analizar el tema relativo a las reformas electorales. Tenemos también al doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo del Ecuador, para hablar sobre la solicitud de eliminar la imputabilidad de los menores y también sobre el proyecto de ley de víctimas. Y cerraremos con la arquitecta María Eloísa Velázquez, directora y vocera de la Fundación Santiago de Guayaquil, de la Universidad Católica de Guayaquil, por cierto, para hablar sobre el nuevo modelo de organización y distribución de esta ciudad, la ciudad de Guayaquil. Les recordamos, amigos televidentes, que pueden seguir nuestra programación online en nuestra página web www.cnplus.com.es y también en nuestro Twitter @rabascalcarlos. Vamos directamente a la ciudad de Quito, donde ya tenemos la presencia de los dos asambleístas, del doctor Ramiro Terán del MPD y del doctor Juan Carlos Casinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Doctor Ramiro Terán, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenos días a todo el Ecuador, que tengan un día muy positivo. Doctor Juan Carlos Casinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, muy buenos días, también muy amable por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias, Carlos, buenos días a ti, a la teleaudiencia y a Ramiro. Bueno, comenzamos entonces. Doctor Ramiro Terán, las reformas electorales de parte de la oposición han sido tremendamente criticadas en relación no solo al tema de los métodos de asignación de escaños, sino también en lo que ustedes han llamado mordaza informativa. Comencemos por el tema de los métodos. Hay una gran discrepancia entre el bloque oficial, el gobierno y la oposición, en el sentido de que no se debió haber regresado al método de Don y que se establece un método mixto, uno para la elección de asambleístas nacionales, otro para los asambleístas provinciales. ¿Cuál es el criterio del doctor Ramiro Terán? Bien, aquí tenemos que dejar muy claro el asunto. El señor presidente tiene miedo, terror, pavor tiene de perder las elecciones. Esto es muy claro. Razones más que suficientes para imponernos dos fórmulas, la una de Wester para asambleístas nacionales y la otra de Hunt para asambleístas provinciales. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, la popularidad, entre comillas, del señor presidente de la República no se ve reflejado completamente porque necesita o quiere tener control en la Asamblea Nacional para que las leyes, pues lo que él mismo había dicho, que pasen de acuerdo a lo que ellos quieren sin tener que recurrir a las conciencias de alquiler de algunos asambleístas que también han dado mayoría al Ejecutivo. Ante esta cuestión, ¿qué es lo que pasa? Que para tener control tiene también a su haber el Consejo Nacional Electoral. Mire, esa empresa que configuró lo fraudulento desde Guayaquil de las últimas elecciones para presidente, nuevamente está contratado. También nosotros vemos que los controles que tiene también dentro del Consejo Nacional Electoral, que son gente propia, pues tiene casi ya ganado cancha, balón, jueces, todo listo como para arrancar las próximas elecciones. ¿Qué es lo que pasa inclusive aquí? Nosotros hemos visto de que el Consejo Nacional Electoral anterior dejaron ya un cronograma diciendo que hasta el 20 de enero pues era el último plazo para convocar a elecciones de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, con la finalidad de ¿qué? De que se arranque ya la campaña, se arranque la convocatoria para elecciones del 2013. Gracias, doctor. Pero este nuevo consejo, en cambio, ¿qué es lo que hace? Pues va a dilatar el tiempo con la finalidad de que empate lo que se vino ya en las reformas a la Gracias, doctor Ramiro Terán. El turno del doctor Juan Carlos Casinelli.
Sí, nosotros debemos cuidar, no caer en ese concepto de que una mentira repetida 1000 veces puede convertirse en una realidad. ¿Cuáles son las realidades? Las realidades son que el presidente de la República goza, no desde ahora, sino prácticamente desde que comenzó con su gestión, un altísimo nivel de popularidad. Entonces no vamos a entrar a discutir la popularidad del presidente, la intencionalidad de las reformas, los métodos de Hunt, de Hare, de Western, todos los métodos que se han discutido tienen como única finalidad garantizar una participación mayoritaria, democrática y una conformación además adecuada dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Eso es lo que se ha estado discutiendo al interior del Pleno. De ahí adornar esa discusión con el tema del control del Consejo Electoral, con el tema del control de la participación ciudadana, con el tema de estar calculando los plazos para que el Consejo convoque o no elecciones, creo que son cosas que distorsionan la intencionalidad. ¿Qué buscamos en el Pleno de la Asamblea Nacional de manera permanente? Que el método que se aplique para la adjudicación de escaños para asambleístas nacionales, para asambleístas provinciales, sea un método que refleje finalmente la voluntad del pueblo ecuatoriano dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. No corresponde que una provincia con muy pocos habitantes tenga una representación proporcionalmente mucho mayor a una provincia mayoritariamente superior en el número de personas que la conforman. Eso técnicamente es lo que se ha estado buscando. Todo lo otro es un contexto donde se quiere llevar esta discusión que para mí está totalmente fuera de la realidad. Gracias, doctor Casinelli. Vamos ahora a donde el doctor Ramiro Terán. En Quito y en Guayaquil será aplicada la distritalización, con lo cual se mejora la capacidad de representación. Doctor Terán, ¿usted estaría de acuerdo en aquello? Mire, aquí los partidos pequeños son los que salen perdiendo, las organizaciones pequeñas son las que salen perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que hemos enfocado a que haya la participación de la mayoría de protagonistas políticos del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Con el método anterior, que ya está abolido, prácticamente se dieron paso a algunos asambleístas que ahora les han servido con su conciencia vendiéndose. Eso sí es real. Ahora, en cambio, ellos creen que el correísmo les va a traer. No les va a traer, porque les van a pagar de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es lo que nosotros inclusive decimos que hay un miedo, ¿no?, a perder? Porque simple y llanamente, pues no tiene cómo tapar los muertos del 30 de septiembre, de Dayuma, de Bosco Huizuma, los impuestos que se pusieron, las persecuciones a los medios de comunicación, al querer acallar su voz, la libertad de expresión, y así nosotros podríamos enumerar cuántas cosas que ventajosamente el pueblo lo tiene listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí están nubilados por las encuestas que tienen, que son ficticias mismas, que en estos casos el pueblo llano se da cuenta de lo que está sucediendo. Gracias, doctor Terán. No me contestó sobre el tema de la distritalización de Guayaquil y Quito. Voy donde el doctor Juan Carlos Casinelli. Nuevamente, pues el tema de sacar de contexto la naturaleza de la pregunta y confundir. No va por allá. No hay un temor de perder, no hay una sensación de victoria. No, simplemente lo que hay es lo que se refleja en las calles, lo que se refleja en todos los sitios del país donde hay un apoyo mayoritario a la gestión de este gobierno. Pero yendo a la pregunta, Carlos, así como el tema de las primarias es un tema novedoso, que hay que analizarlo y ojalá se maneje de una manera adecuada, el tema de la distritalización es un viejo anhelo. En mi criterio suena muy bien, en la práctica me preocupa. Sí me preocupa ver cómo se crean esas franjas distritales y si efectivamente tienen un momento dado una aplicación debida. Por lo menos en mi provincia, en Guayas, en mi ciudad, Guayaquil, es un tema que a mí me genera mucha expectativa y que yo sí, como ciudadano, como actor político, voy a estar muy atento a ver cuáles son las reglas para esa distritalización. Creo que es una buena intención. Tiene más de 10 años, yo me acuerdo desde la época de Rodrigo Borja, que se hablaba de esa posibilidad de poder elegir de manera de distritos.
de que los asambleístas de la provincia del Guayas no necesariamente sean mayoritariamente de la ciudad de Guayaquil, además, sino de todos los cantones en la mejor conformación posible. Pero ese anhelo pasa todavía por algunas experiencias que las vamos a vivir en este proceso y que debemos estar muy atentos a que sean debidamente llevadas. Gracias, doctor Juan Carlos Cassinelli. Doctor Ramiro Terán, se supone que las reformas electorales para que entren en vigencia en un proceso electoral deberían realizarse con un año de anticipación. Usted mencionó ya van a postergar las fechas. ¿Se refiere que de pronto las elecciones, en vez que sean en enero, se harían en febrero del 2013? ¿A eso se refería? Así es, y es real. ¿Por qué? Tomando inclusive con los mismos datos de los asambleístas como Ángel Vilema y María Ángel Muñoz, que dice que desde el Consejo Nacional Electoral oficialmente no hay un cronograma para los próximos comicios. Ellos dicen, no lo digo yo, razones para demostrar que dentro del oficialismo no existe una congruencia en todo lo que están diciendo, porque se sabe muy bien de que están transgrediendo la Constitución, especialmente artículo 117, donde dice: se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. Tan claro, no podemos irnos más allá. Gracias, doctor Ramiro Terán. Doctor Juan Carlos Cassinelli, su criterio. Sí, ¿cuál es la intencionalidad de la reforma legal que trabaja la Asamblea y que ha venido el veto y que tiene que publicarse, etcétera? La finalidad es que ese procedimiento que establece la Asamblea sea el idóneo, el mejor posible para el proceso que va a comenzar. Entonces, en primer lugar, se está legislando en función de aquello. El Consejo Electoral, en mi criterio, tiene total facultad para buscar vía un reglamento, vía una resolución, el establecer los plazos para que este proceso esté acorde a esta nueva legislación que nosotros acabamos de aprobar vía reforma, vía veto, vía ratificación. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la preocupación de que no sea enero, sino que sea los primeros días de febrero? La preocupación que debe existir es que aquellas reformas que hemos aprobado con responsabilidad para manejar un proceso electoral adecuado, sean pues totalmente introducidas en este proceso. ¿O qué se pretende? Que bajo el pretexto de que el plazo no se cumple, que el Consejo no tiene facultad, que sí la tiene, simplemente nosotros hagamos caso omiso a aquello que hemos legislado con la finalidad de hacer más transparente, más eficiente un proceso electoral, hacer caso omiso y acordarnos de eso después de 5 años. Eso sería una irresponsabilidad. Hubiera sido una irresponsabilidad de los asambleístas no aprobarlo y sería a mi criterio una irresponsabilidad del Consejo Electoral no introducir las normas, revisar los plazos de tal forma que esto se maneje de una vez por todas dentro de este proceso y no en otro. Gracias, doctor Cassinelli. Sin perjuicio que en los primeros segundos, doctor Terán, tenga la oportunidad de replicar al doctor Cassinelli ya que usted no utilizó todo el tiempo en su última intervención. La pregunta tiene que ver con aquello que ustedes han llamado la mordaza informativa en relación a las limitaciones de los medios que tendrían para realizar reportajes que puedan incidir a favor o en contra de los candidatos. Doctor Ramiro Terán. Justamente los medios de comunicación juegan un papel importante en todo lo que es el quehacer informativo. Pero hoy se encuentran amordazados o no va a haber el espacio suficiente como para demostrar o para poner a conocimiento de la ciudadanía tesis, posiciones filosóficas e ideológicas políticas. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Donde va a haber, creo que va a ser una de las últimas veces que vamos a estar hablando de esto, porque luego vendrá esta ley a aplicarse y no van a haber ningún espacio para nadie, pero sí vamos a ver que a través de los GATS el gobierno va a promocionarse y va a promocionar a su gente de Alianza País. Pero lo que sí tengo que dejar muy en claro es que el 7 de mayo fue el mejor termómetro para demostrar de que Correa no es omnipotente, no es una